llamarlo como se escribe en español, USAID, para que nos entiendan todos ustedes, es un escándalo. Ya Varsavsky la pasada semana decía, esto va a ser como levantar la alfombra. Y tenemos con nosotros a Carlos Sánchez, él es licenciado en Derecho, periodista de 16. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, Carmen, muy buenas noches, Iker, ¿cómo estáis? Tú te has metido a fondo, pero a fondo. ¿Cómo podemos entender a alguien que no sepa nada qué está ocurriendo aquí? ¿Y qué es esto? Hombre, yo creo que es importante que la audiencia entienda, en primer lugar, que USAID es la punta del iceberg de un entramado mucho más grande, de injerencia. La injerencia no se la han inventado tampoco los demócratas, no es una cosa del Partido Demócrata, es una cosa de la propia naturaleza de USAID. Cuando se genera USAID en el año 61, después del fiasco de Bahía de Cochinos, etcétera, en aquel momento, bueno, pues la CIA no gozaba de buen prestigio y, bueno, pues USAID fue poco a poco asumiendo labores de inteligencia y de injerencia, ¿no? La injerencia pasa desde, pues, golpes de Estado, por ejemplo, a lo que nos va a ocupar esta noche, que es la cuestión de los medios de comunicación, la construcción de narrativas en la fabricación de consensos y, todavía más allá, la persecución de las voces disidentes. Joder, entonces, mira, Carlos, me acabas de poner los pelos de punta. ¿Me puedes repetir los tres términos, por favor? La fabricación de consensos, ojo, muy importante. Sí. Quien se noticias, pica, ajos come. Sí, noticias, ¿no? Noticias, medios de comunicación. Medios de comunicación y, por supuesto, la persecución del disidente con esta nueva industria que ahora está en tela de juicio. En Estados Unidos hay comisiones de investigación que están investigando sobre cómo se ha censurado a científicos, periodistas que afirmaban cosas ciertas y se les ha tachado de negacionistas, del cambio climático, transfobos, ¿no? Lo habéis hablado en la primera parte del programa, precisamente, ¿no? La cultura de la cancelación. Esta cultura de la cancelación no brota de la nada, está financiada por USAID, es una de las agencias, Departamento de Justicia, Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Salud. Todos esos departamentos estadounidenses y las propias instituciones europeas. Eso es muy importante. Nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagando toda esta industria. Toda esta fiesta. Toda esta fiesta la estamos pagando en nuestros impuestos. ¿Podría cifrarse en algún dinero, Carlos? Hombre, es muy complicado porque, claro, ahora mismo el foco está puesto en USAID, ¿no? Han salido las cifras de los 3.200 millones destinados a USAID, pero claro, ya estamos hablando de que no es la única agencia que está financiando. Perdón, más 3.200 anuales. Anuales. Solo de USAID, solo de USAID. USAID es una sola de las Porque tú agencias. dices que es una gran isleta. Exacto. De mover dinero, todos lo entendemos, para generar corrientes de opinión. Carlos, como gran experto en esto. Y para censurar. Te pregunto, Carlos, como periodista, como compañero, ¿hemos estado en este país influenciados por todo esto o es algo lejano que no tiene nada que ver con nosotros? No, en absoluto. De hecho, todo este contubernio de organizaciones que, bueno, yo situaría 4 organizaciones fundamentales, que son la Bill Gates, Melinda Gates, la Open Society de George Soros, Freedom House y National Endowment for Democracy, que acaba de mencionar el coronel Baños. Cogen dinero y lo inyectan en una serie de verificadores de hechos que están asociados en torno a una matriz, que es la matriz del Poynter Institute, el International Fact-Checking Network. Vale. El fact-checking, aquí tenemos marcas muy famosas, Hombre, Maldita, Neutral. ¿Me quieres decir que ellas están en esta movida? Es que, es que todavía es más grave. Es que esto tiene se ha materializado ya en 2 leyes que, digamos, que conceden a estos verificadores de medios un poder cuasi jurisdiccional. La censura previa en España está prohibida por el artículo 20, no se puede ejercer una censura previa que no sea la que ejerce un juez al determinar si una determinada información es veraz o no. Muy bien, lo que ha hecho esta ley, la Ley de Servicios Digitales, aprobada el 25 de agosto del 23, es referirse a esta matriz de verificadores de medios que se convierten de facto en un oráculo de la verdad. Entonces, ¿quién está asociado a estas agencias de verificación de medios? Pues tenemos, por ejemplo, el caso de Neutral. Tenemos a Clara Jiménez de Maldita, que está en el Consejo Asesor de la International Fact-Checking Network. Uno va a la tabla de donantes de la International Fact-Checking Network y se encuentra gente muy interesante. Open Society, Bill y Melinda Gates, Google, Meta, etcétera, etcétera. Son gente que tiene intereses en según qué narrativas que se convierten en jueces de sus propios actos. Es maravilloso. A Google y Meta Bueno, les ahora igual Zuckerberg ha salido No, corriendo. no, Ayer mismo conocimos la noticia importante. que Google ha abandonado la doctrina woke.
Por tanto, hemos vivido, no sé, desde los últimos años, cuántos años, en el matiz de esta influencia en nuestro país, y prácticamente intuyéndolo, pero sin saberlo. mundo, ¿no? Bueno, de hecho, las listas de exclusión que hacía mención ahora mismo Marc, yo creo que en este programa hemos podido sufrir en algún momento que se haya buscado que, según qué anunciantes, retirasen la publicidad de un medio, ¿no? Porque es un modus operandi. Es un modus Pero iba operandi. más allá, No, ¿eh? no es un hecho aislado. Lo que te ocurrió a ti, lo que os ocurrió a vosotros en este programa, no es un hecho aislado. Es una manera de funcionar. Y es una manera de funcionar que tiende a perpetuarse. Es que, ojo, el régimen sancionador que incluye la ley de servicios digitales es un 6% de la facturación de la empresa de servicios digitales en todo el territorio europeo. Un 6% es un dineral, claro. Cuando Elon Musk planteó el pulso a la Unión Europea y Thierry Breton se dedicó a decir que es que la ley todavía no entra en vigor. Entonces, o sea, está aprobada, pero todavía no entra en vigor hasta agosto, efectivamente. Entonces, están con el cuchillo entre los dientes. ¿Qué pasa? Que ahora de repente toda la narrativa se cae. La ley de servicios digitales está vigente. ¿Qué va a ocurrir ahora con estas grandes compañías de medios de comunicación? ¿Qué va a ocurrir ahora con estos verificadores de medios que ven cómo parte de su fuente de financiación se desvanece? Carlos, ¿cuántos compañeros crees tú, ¿no?, que pueden estar influidos, agasajados por este término? ¿Cuáles no? Directa o indirectamente. Nosotros no. Además es que debemos ser tan ínfimos en el periodismo que nunca nadie nos ha venido a decir, oye, os vamos a untar si vais, de verdad. Carmen, saben a quién no pueden decirlo. Como los logos, No, es que es así exactamente. Es muy fácil. El que no habla de ello. Bueno. El que no habla de ello. No es así exactamente. Porque es Que un no escándalo habla tan- de ello en el cualquier- 49%. Cuidado. ¿Me permites lanzar un Sí, aviso? por favor, sí. Aviso a los vecinos. Sí. Oído, cocina, que se os... El sistema es muy complejo porque los mismos think tanks que proponen a sus expertos que salen en las televisiones hablando sobre la crisis climática o hablando sobre la ideología de género o hablando sobre medidas de salud pública, los mismos think tanks tienen pues, medios de comunicación afines que publican lo que esos think tanks directamente envían. ¿Que no funciona el engrasar la narrativa? Bueno, pues entonces tenemos a los verificadores de medios. Es un servicio completo. Tenemos expertos, tenemos periodistas afines. No se tiene que pagar directamente al medio, ¿no? También Esto vosotros es sabéis clave. perfectamente Claro, cómo claro. es el ecosistema del periodismo. A día de hoy, la mayoría de los periodistas son autónomos que venden sus piezas. ¿Qué pasa? El medio dice, esto no encaja con mi línea editorial. ¿Cuál es la línea editorial? Pues una línea editorial que, bueno, pues viene determinada por grandes grupos. Por ejemplo, Trust Project. Trust Project, no hemos hablado de ese grupo. El Trust Project es un think tank periodístico perfectamente engrasado a través de USAID, USGM, que es otra de las grandes agencias que de las cuales nos está hablando en estos días. Todos forman parte del Trust Project. Bueno, pues si quieres formar parte del Trust Project te tienes que ceñir a una determinada serie A una de determinada narrativas. línea. Exacto, Y esa es la ya está. corriente, como decía Pedro, Hay medios que atraviesa todo. Claro, Súper fíjate, prestigiosos, fíjate que medios ahora súper está- prestigiosos